Hola amigos. El tarot consiste en una baraja de cartas especial, la cual la usa un lector con la intención de adivinar, visualizar en ella e interpretar hechos que puedan acontecer en un futuro, o predecir situaciones que esté viviendo una persona en el presente. Muchas son las personas las que acuden a que les echen las cartas y les adivinen su futuro, ya que lo ven inofensivo e incluso una herramienta. Me llaman el Niño y soy un mensajero. Este es un canal espiritual serio, donde se intenta guiar a las personas espiritualmente por buen camino. Y hoy vamos a hablar sobre la práctica y uso del tarot. En el mundo espiritual están las buenas energías y las malas energías, y las dos pueden acertar en la adivinación. La diferencia es que unas energías están más cerca de Dios que las otras. ¿Se han parado a pensar si el Padre está de acuerdo con lo que están haciendo y si hacen bien? Las personas que usan el tarot para saber el futuro, cuando preguntan, no acuden seres de luz, sino de oscuridad. Esto quiero que lo tengan claro y lo sepan. Son seres de oscuridad quienes les hacen ver el futuro. Porque Dios suele tener el futuro oculto al humano y lo deja saber en circunstancias excepcionales. Están pidiendo saber una información sin permiso del Padre, y es evidente que no tienen confianza en Él en su vida. Las personas que son videntes, lo que ven es porque se lo ponen en la mente para que lo puedan transmitir. ¿Quién se lo pone en la mente? Seres de luz, con permiso de Dios, y para un bien, un aviso, una advertencia, y no por curiosidad o para saber. El que lo ve a través de las cartas mete la cabeza donde no debe, para saber y conocer. La persona busca saber, indagar en qué dirán las cartas, y las energías que llama no son buenas. No es bueno saber sobre el futuro, porque condiciona sus actos o decisiones presentes, y les priva de la libertad de decidir. Tienen que andar los pasos de su vida, porque en esos pasos, sin sospecharlo ustedes, están preparando los acontecimientos que vendrán en su vida. Si una persona va a preguntar por si continuará con su pareja y le dicen que no seguirán juntos, esa persona se autoconvence de que su futuro no es estar junto a esa persona y no intentará reconciliarse en caso de enfado, le perderá interés o se fijará en otra persona. Porque ya le han dicho que se dejarán y al final se dejarán, claro está, porque se sugestiona. Ustedes no saben cuántas veces tenemos predestinadas cosas que están escritas arriba y las cambiamos nosotros aquí abajo. Una persona pregunta, ¿aprobaré mis exámenes? ¿Pasaré de curso? Y las cartas le dicen sí. La persona cree que ya está todo hecho porque su destino está escrito en las estrellas y no anda el camino. Andar el camino en este caso sería que aun sabiendo lo que han dicho las cartas, yo sigo estudiando, sigo haciendo mi vida y lo que tenga que ser será. Pero muchos solo se quedan con lo que le han dicho, que aprobarán. Pues siento decirles que aunque las cartas le hayan dicho que aprobarán, si no andan el camino y estudian, suspenderán. Al no saber responder las preguntas por no estudiar, el camino se hace al andar. Se puede llegar a entender que una persona vaya a que le echen las cartas porque lo esté pasando mal en la vida. Yo no iría, porque todo el que trabaje con energías contrarias a Dios no va conmigo. Duden cuando acudan a estos lugares y les digan, te va mal porque te han hecho brujería. Por dos razones. Piensen que trabajan con bajas energías. Siempre verán las cosas del lado negativo. A veces dicen que tienen brujería y no la tienen realmente, pero es lo que le hacen ver las malas energías. 2. La picardía de la vidente. Si les dicen que tienen brujería, les cobrarán un buen dinero por las sesiones que tengan que hacerles o por el trabajo de limpieza que necesiten. Y estarán yendo una y otra sesión, dejándose el dinero sin tener nada. No se les ocurra escribir ni llamar a anuncios que hay en Facebook de evidencia gratis o quitamos brujerías gratis.
Ya son varias las personas que me han escrito asustadas porque pidieron información a estos anuncios y ahora no hacen más que acosarles por teléfono. Les piden una cantidad de dinero y si no se las dan, les amenazan con hacerles brujería. Por eso mucho cuidado dónde van, dónde escriben y no les den ropa ni cabellos, les arruinarían la vida. Las personas tenemos libre albedrío, libertad de decidir sobre nuestros actos. Pero nos podemos equivocar realizando ciertas prácticas creyendo que son inofensivas y estar haciendo mal. Mi consejo es este, aunque muchos no estén de acuerdo o no les convenga. No hagan ninguna sesión de este tipo si desean seguir el camino de Dios, porque sin querer se están acercando al lado negativo. Nosotros lo llamamos meter la cabeza, intentar saber más de lo que les pertenece saber, rebasando líneas peligrosas que les pueden repercutir. No es bueno. Sobre este tema de rebasar líneas hablaré en otro vídeo. Hay muchas personas que les gusta jugar con el esoterismo, el espiritismo, ocultismo. Hay que llevar mucho cuidado en este mundo donde se adentran, a veces sin conocerlo bien. Yo entiendo que les guste el tema espiritual, se sientan espirituales y les guste hacer ciertas prácticas para sentirse en conexión con la espiritualidad. Pero si quieren seguir el camino del Padre, deben privarse de hacer estas prácticas por su cuenta. Todo llega a su debido tiempo. Lo que tengan que saber, hacer o vivir, ya lo sabrán. Confíen en Dios. Y esta sería la explicación por lo que la Iglesia dice que Dios prohíbe la videncia y estas artes. Dios no prohíbe, aconseja, y sabe lo que nos conviene, y el usar estas bajas energías ensucia nuestra alma, quitándole pureza. A veces la Iglesia prohíbe, pero no sabe dar explicación, porque Dios no quiere y punto. No, hay que explicar, y hará que la gente vuelva a creer, si se les da entendimiento de los porqués. Les seguiré explicando lo que deban saber, pero no quieran saber de más y metan la cabeza donde no tienen que meterla, si quieren que les vaya bien en la vida y se rodeen de buena energía. Si eran asiduos a realizar el tarot, espero puedan entender mi explicación y ya hagan en su voluntad. Espero no haberles molestado. Un saludo.